Hoy en Te lo explico a detalle hablaremos del episodio 3, Euforia. Antes de este episodio yo pensaba que la boda de Nate y Cassie iba a ser el momento de Maddie, su venganza, su coronación, y me equivoqué, pero de la mejor forma posible. Maddie no tuvo que hacer absolutamente nada, el karma llegó solo y fue mucho más satisfactorio verlos hundirse solos que cualquier confrontación que hubieran podido escribir. La boda que nadie sobrevivió. La boda de Nate y Cassie. El cuento de hadas que nunca fue. La ceremonia lucía espectacular. Las flores de miles de dólares que Cassie exigió estaban ahí. El vestido estaba lindo. Nate la esperaba. Todo perfectamente armado para verse como el final feliz que Cassie había estado persiguiendo por tantos años. Y entonces habla la mamá de Cassie. Y en vez de darle un discurso alentador, soltó la historia de la tragedia que vivió con su padre después de casarse. En la cara de Cassie se veía todo. Esa historia estaba a punto de repetirse y en algún lugar dentro de ella lo sabía. Maddie llegó con el vestido de la venganza verde. Y sí, se veía increíble. Pero lo que más me impactó fue que por debajo de toda esa actitud se notaba que algo le dolió. Maddie amó a Nate. Y sí, se hacía esa pregunta que nadie quiere hacerse una y otra vez. ¿Por qué con ella sí y conmigo no? Se le veía en la cara, aunque no lo dijera. Mi niña ganó, pero en ese momento todavía no lo sabía. Lo más irónico, Nate ni siquiera la volteó a ver. El hombre que estuvo obsesionado con ella por años, en el día de su boda, la ignoró por completo. No sé si fue decisión de los guionistas hacerlo ver más reformado o completamente enamorado, pero se sintió irreal. Y también, ¿por qué Maddie fue tan distante con su amiga Vivi? O sea, si había alguien a quien bloquear en esa habitación, obvio era Cassie. O sea, no nos explican nada de por qué se burla de que está embarazada, ni por qué se empezaron a llevar mal, ¿saben? Entonces se sintió raro. ¿Creen que Maddie realmente ya no le importa a Nate o todavía le duele más de lo que lo demuestra? El brindis, las deudas y el colapso. La mamá de Nate remató la noche con un comentario de lo más incómodo. Básicamente dijo en voz alta que Maddie era una chica inapropiada y que gracias a Dios que llegó Cassie. Y yo me hacía la pregunta que tengo desde el inicio: ¿qué hizo exactamente Cassie para ganarse esa aprobación? Se exhibía en redes sociales, no se veía que tuviera una relación pues honesta o deseable con Nate, y aún así sí recibió el sello de aprobación de la familia. Dice también mucho de los cambios en sus estándares, no lo sé. Cal le da sus palabras a Nate y en ese mismo episodio Jules se entera de algo importante. El video comprometedor de ella nunca llegó a la policía. Eso fue obra de Nate, una vez más, moviendo piezas en la sombra mientras todos creen que cambió. Nate colapsa en la boda, no de emoción, sino de pánico. Nas, a quien le debía una fortuna, apareció en la propia boda. Las deudas que le ocultó a Cassie durante todo este tiempo explotan justo ahí, frente a todos. Cassie por fin entiende que la burbuja en la que la metió Nate no es más que una ilusión. Y explota. Le reclama que no sabía nada de las deudas, que ella puede soportar muchas cosas, menos ser pobre. Y mientras están en medio del escándalo, él le pide que no llore en público, que baile en su baile de bodas, horroroso por cierto, que fue de lo más humillante. Ella llorando con los ojos rojos, el vestido bajándosele, era más una escena de colapso que de celebración. El momento más icónico del episodio es casi histérica golpeando a Nate con una botella, y cuando la esposa de uno de sus amigos le confronta porque usaron los fondos de educación de sus hijos para la boda, casi le dice completamente tranquila, o sea, como si realmente no entendiera el contexto. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Claro, ahora están casados, todos los problemas de Nate también la involucran a ella. Esa línea lo dice todo sobre quién es Cassie cuando se quita la máscara. ¿Creen que Cassie ya tenía una idea de las deudas o fingía que no? ¿Realmente se casó por amor o solamente para mantenerse en ese estatus que creía que Nate podría darle? El final de la boda. Nate consigue lo que merece. Nas y su gente llegan a cobrar lo que se les debe, y la noche termina con Nate recibiendo la paliza de su vida y perdiendo un dedo. Grotesco sí, pero la imagen tiene sentido. Nate se construyó toda la vida como una persona
intocable, el que tenía el poder, el que intimidaba. Y ahora es un hombre al que le cobran las deudas en su propia boda, mientras su esposa llora sin darse cuenta de lo que está pasando a su lado. Porque Cassie, en medio de todo el caos, sigue envuelta en su propio llanto por el pequeño golpe que le dieron en la nariz. Y atrás están terminando con Nate, casi lo matan y ella parece que no le importara. Eso es lo más duro de ver, no el dedo, sino que se casó con alguien a quien le vale completamente lo que le pase. Y yo sigo sin creerme el arco de Nate de esta temporada. Este discurso de lo mucho que quiere a Cassie, que quería ser mejor persona, no me cuadra con el Nate que conocemos. Sí puede ser manipulación, pero saben, siento que lo están blanqueando, como que fue extraño. No me cuadra que por una deuda económica haya cambiado completamente toda su personalidad, de forma tan radical. Nate no era alguien que esperaba, era alguien que explotaba. Algo no cuadra. Además de eso era calculador y meticuloso y ahora parece que todo eso se le olvidó. El problema con blanquear a Nate es que lo hace ver patético en vez de redimirlo. Un Nate desesperado que llora y suplica da más lástima que drama, y eso creo que es algo que este personaje necesitaba para cerrar su historia. Sí, Nate era una mala persona, pero no teníamos por qué compensar a sentir como lástima o compasión por él, como creo que lo están llevando por ese camino. Jules, siento que es un personaje sin rumbo. Necesito hablar de Jules porque cada vez me cuesta más entender qué están haciendo con ella. En este episodio la vemos con su sugar daddy, un cirujano que la trata como reina, pero tiene que aguantarle todo, inclusive un fetiche muy específico relacionado con su identidad, donde ella termina toda empapelada. La intención de mostrar esa dinámica existe, pero se siente vacía. Euphoria siempre hace eso, toca temas complejos, pero a veces lo hace de una forma muy sencilla o muy simple que no hace que le des todo el contexto. Sí, Jules sigue teniendo relaciones con hombres maduros, pero ahora resulta que cobra. Y luego está este momento donde Jules charla con Nate después de la boda y suelta sin filtro que Maddie se fue porque se puso más sentimental de lo que esperaba. Chica, nadie te preguntó. O sea, ¿por qué lo hiciste? Lo último que Maddie quería, obvio, era que Nate se enterara de cómo le afectó esto. Y Jules, aunque no eran amigas, pues sí la conocía y no se pensó ni siquiera 2 segundos en decirlo. Sin función narrativa clara, aunque creo que también pues trataron de explorar esa vibra o esa química que siempre tuvieron Jules y Nate y que lamentablemente nunca desarrollaron, y yo ya dudo de que hagan algo con ella. Realmente un desperdicio de personaje. ¿Qué pasa más allá? O sea, si Jules no está con Rue, no tiene ningún sentido en la historia. Hasta aquí mi opinión, espero te haya gustado. Si te gustó, ojalá me dejes un like, un comentario, lo compartes. Y no olvides suscribirte para seguir viendo cosas sobre tus series favoritas. Bye.